Bueno, pues ya estamos de vuelta, antepenúltimo programa antes de las vacaciones. Ya no queda nada, pero falta mucho, mucho para que las cosas estén como tienen que estar. No nos cansamos de repetírselo cada día a lo largo de muchos meses. ¿Se acuerdan del barco del Titanic, del hundimiento del Titanic? Por si acaso vamos a recordarlo. No és que ni cap malbaratament ni cap mena de dispendi. Això és absolutament normal. Cada persona que ha vengut aquí té la seva agenda i, com vostè comprendrà, si el president té unes agendes, jo en tinc unes altres i els altres consellers tenen unes altres, cadascú ha de fer la seva agenda. El que és inoperant és voler que tots anem amb una furgoneta. Això és inoperant perquè les agendes no funcionen. Me sorprèn molt aquesta pregunta, però realment no té cap sentit al meu parer. Ya lo han escuchado, no té cap sentit al meu parer, no tiene sentido a mi parecer esta pregunta, decía Carles Manera, exconseller de Economía, y lo decía después de poner la primera piedra de un futuro edificio y en respuesta a la pregunta de nuestro compañero Pablo Martínez sobre el despliegue de coches oficiales con los que había acudido a ese acto. Pero vamos a ir por partes. Aquella coletilla con la que terminábamos el programa y en la que, ya se acuerdan, hablábamos de la necesidad de que los políticos se adapten a las necesidades de los ciudadanos, precisamente para que esto no acabe como el barco del Titanic, no era una invención nuestra. Vamos a recordarlo porque seguro que esto ya les va a sonar más. Pongámonos aquí. Bien, señores, como ha dicho el capitán, música alegre para que no cunda el pánico. Baile nupcial. Això l'aparell molt superficial, això, no? És a dir, no. Bueno, con ese espíritu nació ese programa, precisamente con el espíritu de la necesidad de que cambien las cosas allá por el mes de septiembre. Digo que no era una invención nuestra y es que no éramos los únicos. Hace 2 semanas el ministro de Finanzas italiano decía esto justo antes de que se votara en el Senado de este país un paquete de medidas de austeridad con las que se intentaba salvar a Italia de ser arrastrada por la crisis de deuda de los países de la eurozona. Es Giulio Tremonti, ministro de Economía y Finanzas italiano. Hemos llegado a un drama y a un dilema para Europa y el euro. O avanzamos o nos hundimos. Nadie puede hacerse ilusiones sobre un salvamento individual. Igual que el Titanic, ni siquiera los pasajeros de primera clase se podrán salvar. Bueno, pues ya lo han escuchado, hundidos como el Titanic, pero esta vez no se salva ni siquiera la primera clase y lo dice el ministro de Economía y Finanzas italiano. La verdad es que no solo nosotros, estamos todos y también toda Europa en una situación absolutamente casi esperpéntica, podríamos decir. Hablando de los coches, ¿usted sabe lo que es un Circle? Uy, eso me suena un poco... Pues yo te lo voy a explicar. Vale. Cuando yo era joven, niño, los niños jugábamos en un Circle, que era una rueda de bicicleta, y en bunguerrotes como tontos íbamos corriendo detrás de la rueda. Esto era todo lo que teníamos para jugar. Yo con la marcha que esto coge, me veo a algún político yendo a inaugurar algo en un Circle. Darrere... Sortíem a primera página. Sí, pero... No, el asunto, hablando en serio, hoy para mí la palabra es endeudamiento. Este mediodía el señor presidente Obama, si Estados Unidos no consigue más endeudamiento, es decir, poner más dinero que no existe en el sistema, en el mercado, este dinero no existe, nos vamos a la quiebra. Estados Unidos, no Mauritania. Nuestro presidente está hoy intentando arreglar con más endeudamiento. El presidente del país con más endeudamiento. Hemos vuelto a colocar, carísimo otra vez, 2.800 millones más. Todo está basado en endeudamiento. Y esto no es posible. Ninguna familia, ninguna empresa, ningún ciudadano, nadie puede vivir sobre el endeudamiento. Yo tengo la sensación que no tan solo no avanzamos, sino que empezamos a retroceder otra vez. Es decir, jugamos tan a corto, tomamos medidas tan a corto que solucionar esta semana. Conseguimos más endeudamiento, això està arreglat, ja veurem la setmana que ve. Yo no sé qué final tiene todo esto, pero bien no pinta. ¿A ti te han contado alguna vez los de los 500 euros? ¿Cómo circulan los 500 euros? Un día hay que contarlo. Hay que contarlo. Por lo tanto, yo sinceramente creo que se está haciendo mucha publicidad bananera en este caso de dónde está el dinero. El dinero tiene que estar en algún sitio. La pregunta ¿es posible que siempre vayamos pidiendo
pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero ¿dónde va? Porque lo que sí está claro es que ellos tienen la gran suerte, digo ellos, me refiero a cualquier gobierno, de que tienen fechas señaladas en las que le entra el dinero como quieren. Aumentan los impuestos, te ponen la gente a coger multas y te piden lo que haga falta y tú vas pagando todo lo que te piden. ¿Y al final para qué? A mí me tienen que explicar dónde va ese dinero. Porque si yo como empresario, tú como empresario, tuviéramos la certeza de todo cuanto tenemos en la calle, en un día determinado te lo van a poner en el banco, una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Por lo tanto, a mí que me expliquen qué es lo que está pasando con este círculo vicioso de endeudamiento y dónde está este dinero. ¿Dónde está? Bueno, Juan, venimos de Italia y volvemos a España. Nos vamos directamente hasta Extremadura, donde han sacado la tijera. ¿Y de qué manera? Les cuento. José Antonio Monago, presidente de la Junta extremeña, ha reducido los coches oficiales. Las cifras son, cuanto menos, pues bastante escandalosas. El Ejecutivo anterior, presidido por Guillermo Fernández Vara, contaba con, atención, 1.623 coches oficiales. Ha llegado Monago, ha sacado la tijera y se ha deshecho de 1.400 coches. Quedan pues 200 coches oficiales a disposición de los miembros de la Junta que lo necesiten. Las dos personas que cuentan con esto, con este coche oficial en Extremadura, son el presidente Monago y también el presidente de la Asamblea Extremeña, el señor Fernando Manzano, al que tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Buenas noches, señor Manzano. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atender la llamada de este programa. Vamos a decir que usted, podríamos decir que es como el presidente del Parlamento. Soy el presidente del Parlamento extremeño, correcto. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo puede ser que hubiera 1.623 coches oficiales? Bueno, había 1.623 vehículos a disposición, pues prácticamente aquí se puede decir que la Junta de Extremadura tenía coche oficial a su disposición prácticamente hasta la última ordenanza, que estaba de turno. Era fácil ir a una gran superficie un sábado por la mañana, un sábado por la tarde e identificar perfectamente los vehículos oficiales por la bandera extremeña que tenían en la puerta del vehículo. Cuando ya fue denunciado por el Partido Popular en su día, lo que se hizo, la medida que tomó la Junta de Extremadura, en este caso el anterior gobierno socialista en Extremadura, fue quitar las banderas de Extremadura de las puertas de los vehículos, para que ya no se viera que era un vehículo oficial. Por lo tanto, eso era una medida dentro de otras muchas que había que tomar, y una de las primeras medidas que ha tomado José Antonio Monago en Extremadura. Pero no solo han sacado ustedes la tijera en coches oficiales, también lo han hecho en los cargos de libre designación. Antes había 225, ahora lo han recortado prácticamente a la mitad, 250, si no estoy mal informada. Antes había más de 500, había 521. Y ahora José Antonio Monago lo quedará como mucho en 250 cargos oficiales, altos cargos. Cuando decimos cargos oficiales estaríamos hablando de altos cargos de libre designación, entre libre designación y eventuales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Eso es otra medida que había que llevar a cabo, que se dijo por parte de José Antonio Monago en la precampaña y en la campaña electoral, y que en estos días lo está llevando a cabo. ¿Cuánto calcula usted que van a ahorrarse con esta medida? Tenemos que decir que su comunidad tiene una deuda de más de 1.800 millones de euros. Esta mañana lo ha dado a conocer el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura. Hace 4 años, en el año 2007, en julio de 2007, la deuda reconocida oficialmente eran 875 millones de euros. Esta mañana ha dado el número exacto, deuda a bancos. Hoy, 4 años después, de julio del 2007, la deuda reconocida en Extremadura son 2.043 millones de euros. Esto sin contar la deuda a proveedores, que son otros 600 millones de euros más añadidos. En definitiva, estaríamos hablando también de otras posibles facturas o compromisos que no están reconocidos todavía, de que Extremadura podría decirse que los socialistas, después de 28 años, han dejado una deuda de casi 3.000 millones de euros. Son unas cifras, la verdad es que tremendas. No sé si conoce usted personalmente al presidente del Gobierno Balear. El señor Bauzá ha sido uno de los primeros, ¿no? Uno de los pioneros en aplicar estas medidas de austeridad. Ha recortado casi al 50% las consellerías. Se han puesto ustedes todos muy serios con la tijera. Era ya hora, ¿no, señor Manzano? Bueno, el señor Bauzá tuve oportunidad de conocerlo en Sevilla hace muy poquita fecha, donde el partido a nivel nacional celebró una reunión